Bueno, Vicente, gracias por recibirnos en tu casa. Son 40 años de la Quinta del Buitre, que si no me equivoco, fueron un poco los que te cogen el relevo a ti, ¿no? Sí, yo fui, como sabes, soy de una generación entre los Yeyés y la Quinta del Buitre. Estuve en el banquillo con los Yeyés, pues sí, con los Pirri, Grosso, Zoco, Velázquez, y luego cogían los que llegaron de la Quinta del Buitre. O sea que, los tuyos fueron los García. Los García, exactamente. García, y orgulloso también de una generación que a lo mejor no fue tan brillante pero hizo un servicio al club, sobre todo en un momento del Madrid que también económicamente no estaba muy bollante, y tiró de la cantera. Y bueno, oye, mantuvimos además el tono competitivo, llegando por ejemplo a la final de París de Copa Europa. Y en la Liga pues mantuvimos, me parece que fueron 5 ligas, poco más o menos. Te he traído este artículo de mi amigo, nuestro común amigo Julio César Iglesias. Sí, señor. Digamos, esto es el acta fundacional. El nombre de la Quinta del Buitre y Julio César, que fue siempre que admiraba mucho para el fútbol base. Hubo otra generación un pelín antes a esta, que no tuvo tanto, a lo mejor tanto eco, pero también fue buena, los, no sé, Pineda, los Gallego. Claro, la final de Copa. La final de Copa, claro, correcto, del 81, exacto. Y luego ya aparecieron estos que barrieron. Eran 5, 4 de Madrid y 1 de fuera de Madrid, que era Pardeza, Miguel. Y nosotros siempre que el club miraba para no gastar mucho dinero y no traer mucha gente de fuera, pero claro, los de fuera pensabas que iban a salir más para el primer equipo, y resulta que los que salieron fueron la gente de Madrid. Me recuerdo entonces la voz de Molovny era muy considerada, porque era el que mandaba en toda la formación de los jugadores. Y él tenía, yo creo, aunque era muy moderado, pensaba que Rafa Martín Vázquez era el mejor. Yo creo que era su favorito, pero claro, los otros eran buenísimos también, claro, muy buenos. ¿Les veías jugadores para el Madrid? Decías, aquí este, van a ser jugadores para 10 años en Madrid. Yo cuando me retiro y los primeros días en la Ciudad Deportiva, me entran por los ojos muchos jugadores y digo, joder, este va a llegar al primer equipo, este va a llegar, chavalines de infantiles, de recién cadetes, y te entusiasmabas con todos. Una vez que ya llevas más tiempo, ves la dificultad que lleva el llegar de abajo hasta el primer equipo. Y para el éxito del Madrid es que llegaran 5 jugadores que le dieron nombre a... Quizá hay algo de suerte también, coger el club sin dinero para pues fichar seguramente, fuera. Los García entraron. La crisis económica te hace ser siempre y mirar para abajo. Y estos es que fueron especiales, porque eran muy buenos los 5, muy buenos. Bueno, de hecho habían ganado una liga. Claro. De segunda. Y habían llenado el Bernabéu. Habían llenado el Bernabéu, sí. Me acuerdo una temporada que un Real Madrid Bilbao Athletic lo llenaron. Que se llenó completamente el Bernabéu. Sí, ¿no? Sí, incluso en aquella final de Copa famosa, antes de llegar ellos, también ya... Pero siempre ha habido un sentimiento de cantera en el club. Y había pelusillas en la primera plantilla con los que ganaron la Copa, y también luego... Porque hay un momento que algún fin de semana fue más gente, creo recordar. Sí, a ver Castilla que veros a vosotros. Sí, nosotros éramos conscientes de ello, claro. También fue una época un poco más gris nuestra, del primer equipo. ¿Y había pelusilla o el veterano empieza a ver en los periódicos, aquí están deseando ya... No, jubilarnos. Yo creo que era una inercia lógica, natural. Yo cuando vi llegar a ellos al vestuario, dije, a mí me quedan 2 duchas, y es que era lo cierto, claro. Y así sucedió. Pero yo en aquel momento, que yo creo que tenía ya metido el querer estar en la cantera del club, lo veía como un acierto más que como una pelusilla hacia ellos, que va. O sea, tú ya estabas pensando en reengancharte a la mili como instructor en la cantera, ¿no? Sí. Vamos, desde los 26, 27 años tenía la idea de empezar, de seguir en el club. Aparte que Molovny te había un poco... Sí, teníamos buena relación. Valentí, ¿no? Sí.
Él era un hombre muy especial y que miraba mucho por el club, que miraba no solo por sacar los jugadores, sino que no se gastara mucho, que la luz no se gastara, se tirara, se malgastara, que se perdiera un balón, no se perdiera un balón, había que buscar el balón debajo de las piedras, porque ahora se pierde un balón, no pasa nada, qué más da, se pierde un balón. Pero antes de perder un balón había que buscarlo debajo de las piedras. Claro. Estos tan jóvenes no sabrán que Bernabéu, cuando se iba del Bernabéu, y apagaban las luces de los despachos que habían quedado encendidas. Molomni le decía a un señor que era el jefe de la ciudad deportiva, señor mayordomo se llamaba, a las 21:10 había que cerrar todas las luces de todos los campos. Claro, porque los entrenadores íbamos y lo que queríamos es estar entrenando. A las 9:10 todas las noches se apagaban las luces. Oye, y cuando fueron apareciendo estos chicos, ¿te acuerdas que en la primera vez que apareció cada uno la impresión? Yo ya estaba en ese año de casi de preparar la retirada, ya sí. de hacer estar en el vestuario pero no meterme en muchas cosas. Pues llegaron ellos y fue una cosa de entusiasmo, que generaron un entusiasmo grande. ¿Y te acuerdas del primer partido? ¿Cómo quedaron? Bueno, me acuerdo de lo el primer partido, por ejemplo, Mitchell había jugado uno, no debuta, es el último que debuta, pero curiosamente es el primero que debuta porque en el 82 hay una huelga y él sale como... Con los juveniles. Los juveniles. Exacto. Y además metió un gol al Castellón en ese partido. Pero ese partido le cuenta él como oficial. Claro. Y sin embargo, los dos primeros fueron... Manolo y Rafa Martín Vázquez en Murcia, sí. Y luego el que tuvo también mucho eco fue el debut de Emilio en Cádiz. Sí, ese día estuve yo, y yo vi ese partido. Ganó y ya aventuraste también que... Le llevé el teléfono a hablar con Jesús de la Iglesia. Me acuerdo que Di Stéfano dijo, este chico le venía, así que hay un gol. Si esos dos pilares que el Madrid debe de tener en toda su historia es la cantera, chavales de la cantera y chavales que vengan de fuera que sean muy buenos, los muy buenos. ¿Jugaste esos días o estabas ya de suplente? Yo jugaba algún partido, pero... Jugaste con Sánchez hijo y había jugado con Sánchez padre. Y había jugado en una de mis sesiones a Córdoba, Manolo padre va a Córdoba y jugamos juntos. Ajá, sí, y tuve la suerte de estar luego, por lo menos, algún partido, de convivir en el vestuario con estos chicos. Ajá, sí. Fue un momento, yo creo que de la historia del Real Madrid de los últimos años, estos 40 años que se hacen ahora, fantástico para todo el club. ¿Y Mitchell por qué tardó casi un curso luego en incorporarse? ¿Fue al curso siguiente cuando llegan? Sí, tú ya no estás cuando llega Mitchell, no, si tú ya no estás. No, yo no. O sea, tú estás el año en que aparecen... Pero le conocía perfectamente, dueño de la banda, él y Gordillo, todos tenemos en la mente Gordillo y Mitchell, como el fútbol no tiene tres sitios por donde entrar, por la derecha, por la izquierda y por el centro. Y resulta que teníamos por Mitchell y las dos bandas ocupadas de manera extraordinaria. ¿Pero y Di Stéfano no le convencía a Mitchell o qué? Pues no lo sé, no me acuerdo. ¿Quién habría en ese puesto? Estaba muy bien cubierto. También los entrenadores muchas veces somos caprichosos, muchas veces. Bueno, es que el primer Mitchell no era de banda, Mitchell era un mandón en el mediocampo. Claro, a lo mejor ahí era demasiado... Sí, pero lo cierto que él pasó a la historia como el dueño de la banda. Cuando Di Stéfano no se decidió a subirles porque era la función de él, no se le había imaginado todavía esa función. Es que no me acuerdo quién tendríamos por delante. Muchas veces el salir uno de abajo es en razón al que tienes arriba, que ya está declinando, que ya está apagándose y que aparece uno por... En el caso de Mitchell fue el hombre de la banda derecha durante muchos años. ¿Que el que más le gustaba a Molomni era Martín Vázquez? Yo creo que sí, tenía cierta predilección. Fuimos a jugar un campeonato de chavales no sé si fue Argentina. Sí, me acuerdo, salió el mejor. Y nos dieron mal el número. Y pensamos, pues si el bueno es el 8, no es el 10. Y ya uno nos dijo, no, el 8 es Martín Vázquez. Se salía de ojo, o sea, lo hacía todo bien, ¿no? Porque luego incluso dentro de la historia en el club, cada uno ha tenido su propia historia. Cada uno, fíjate, Martín Vázquez se va luego a jugar a Torino, no sé dónde fue. El favorito de Alfredo era Pardeza. Sí, ¿Tú lo recuerdas, no? Sí, además entrenó mucho más
mucho antes con nosotros, yo creo que vino antes. Sí. Cronológicamente yo creo que fue el primero que se incorporó. Subió, que él tenía esperanza en él. ¿Y por qué le crees caía, que no? Le caía bien, primero porque era muy joven, por segundo porque el entrenador en ese momento también quería meter gente nueva, sangre nueva en el equipo, y Miguel pues tenía muy buen regate, de acciones individuales que gustaban a la gente, claro. Y rompía, era ¿no? bueno. Rompía, ¿no? Rompía, claro. ¿De Sanchís qué veías? Sanchís era completísimo, es que era muy fuerte, era muy bueno, muy bueno. Lo mismo podía jugar de central y del medio campo que si lo hubieras puesto de delantero, ¿no? Pero vamos, era muy bueno. Y personalidad. No, los 5, yo creo que los 5 han sido gente, chavales, también con buena formación. Ahí hay una cosa que siempre se ha considerado, que son jugadores de alta escuela menos Butragueño, que es jugador de patio de colegio. Sí. Pues realmente Butragueño no entró hasta justo aquel... Sí, yo creo que vino de aficionado, no vino de juveniles. Sí, no vino de juveniles, vino y además pasó muchas, nos lo ha contado varias veces, pasó muchas pruebas, le echaban para atrás. Al final hubo un verano que faltaban jugadores para todo. Le llevaron a jugar al Escorial. Ahí a Morovni le gustó y le sacaron en los juveniles, cuando había esos partidos en el Trofeo Bernabéu jugando entre los juveniles. Él hacía cosas descatalogadas, era lo contrario que Martín Vázquez, yo siempre he entendido, ¿no? Martín Vázquez tenía, si tú decías las asignaturas que tiene que tener un jugador, las tenía todas Martín Vázquez con matrícula. Sin embargo, Butragueño le podías poner ceros. En algunas facetas de su juego. En algunas facetas de su juego, claro. Sí, el más se salía del estereotipo de un jugador era Emilio, seguramente. También porque era también el más goleador, el que jugaba más adelante, yo creo que eso... Pero era especial, claro. Era especial. Pero los 5 yo creo que eran especiales. Pero estamos hablando de Butragueño, Mitchell y Sanchís, que han hecho 10 o más años en el Real Madrid. Y sin embargo, Martín Vázquez, pues estuvo que sí, que no... Que más allá de lo que era el propio fútbol. Como jugador yo creo que hubiera tenido lo tenía todo. Y que seguramente pues las circunstancias que le van de la carrera de cada uno seguramente pues chocó y Rafa tuvo que salir fuera. Bueno, pero yo creo que era jugador de 10 años para arriba seguro también. ¿Y Pardeza por qué se va? ¿Por la fascinación con el buitre que había? ¿Porque ve que no tiene sitio? Era uno de los bendecidos por Alfredo, o el más bendecido, y sin embargo poco a poco se va quedando rezagado y bueno, a veces la crueldad del fútbol, pero bueno, que podía haber estado aquí con nosotros muchos años también. ¿De Mitchell qué destacarías? ¿El centro quizá o la insistencia? Mitchell tenía la entrada por la banda, el centro, con una seguridad, era ideal, vamos. Tantos goles que mete Hugo Sánchez, la mayoría de primer toque, y es el centro de que viene suave, que viene bueno, bien tocada, y se las ponía. Era un gran jugador de banda, un gran jugador. Se fueron tristes ellos por no ganar la Copa de Europa. ¿Lo tuvieron? Sí, yo estuve muy cerca aquel año de Ben Hacker. Yo creo que son las circunstancias. Yo creo que no deben de infravalorar el valor de estos jugadores. Yo creo que eso, y nosotros que tampoco éramos nada del otro mundo, pues llegamos a una final de la Copa de Europa, sin ser un gran grupo. Pero bueno, yo creo que a ellos se les va a reconocer por su trayectoria y también por su comportamiento y su capacidad. A cambio dieron 2 UEFAs con aquellas remontadas espectaculares. Colonia. Pero estas remontadas, aquí con el Inter 2 años seguidos, con el Anderlecht, que fue yo creo que el día de la gran consagración del buitre fue el día del Anderlecht. Yo creo que nunca ha habido la pasión por entrar al Bernabéu como entonces. Sí, es cierto que fueron años buenos del Madrid, que no se consagró con esta generación con una Copa de Europa, pero yo creo que no disminuye en absoluto el valor. ¿A ti te sorprendió que llegaran tan lejos, que jugaran tantos años? Pero es muy difícil jugar tantos años en el Madrid. Yo creo que antes estábamos más acostumbrados a que los Velázquez, los Grosso, los Pirri, esos iban llegando todos salían con el homenaje en la mano, que se habían tirado 12, 13 años. Yo creo que lo veíamos con una cierta normalidad.
Ahora cada 10 es más difícil. Uno de los últimos yo creo que ha sido Emilio. Butragueño, ¿no? Claro. Y yo creo que estaban en la obligación y tenían ese sentimiento seguro, tanto Alfredo como Amancio. Stefano, yo les puse, no les saqué en una de Claro, las columnas de sí, como reconociendo que él participó en eso, pero que él los puso, pero los que se habían hecho eran ellos. Amancio fue el que llevó aquel Castilla, que fue campeón de Liga. Fue campeón de Liga. Me fui un 30 de junio y el 1 de agosto estaba en la Ciudad Deportiva, en otro cargo, pero en el mismo sitio. En el mismo sitio, ¿no? He sido un privilegiado y un afortunado de eso. Y yo creo que casi todos aquellos que han demostrado querencia por querer seguir han tenido el apoyo del club, casi siempre. Digo, tú no te sentiste empujado por esto, sino no, por el tiempo, por una cosa biológica, ¿no? Era consciente, además, había estado 11 años en el club, 11 años, de los cuales 10 había participado modestamente en el grupo, y el 11 pues ya me di cuenta que había sido un homenaje que me daba el grupo. Yo tenía un compañero en el colegio que se llamaba Butragueño, le decíamos, no nos caía muy bien, le decíamos el buitre. Sí. Y entonces cuando salió Butragueño, que lo vimos juntos, Julio César y yo, en el partido contra el Ajax, de juveniles, y lo sacaron, parecía un palito, porque estaba en la mili. Entonces sale un chaval pelado, con la frente blanca y todo lo demás muy moreno, resulta que estaba en la mili, y con una pinta bastante rara. De 7, así en la banda derecha, un 7 ya que juega por el mediocampo, en principio en aquella época todavía era una cosa un poco rara, y no al 7, y en eso hizo una jugada magnífica, y yo había leído el concepto quinta velocidad, que ahora está, pero en ese tiempo de Di Stéfano en un texto telegráfico, hablaba de los jugadores que tenían quinta velocidad, hablaba de Cruyff, hablaba de Eusebio, esos que tenían ahora serían las estas, una capacidad para acelerar después de... Y le dije, yo creo que este tiene la quinta velocidad. Y ya luego le fuimos a ver a un partido del C, y en eso sale. Y nada más salir mete un gol. Y empezamos, la quinta, mete la quinta velocidad. Decía Julio, y de ahí nace la quinta velocidad. Y de hecho Julio César, cuando yo luego me pilló en Sevilla ese artículo, él quería quinta, quería 5. La quinta era como la quinta de reclutamiento de X jugadores. Pero claro, también que casara con 5. Y tenía dudas entre Pardeza y Francis, que era un líbero que había, se parecía un poco a Mitchell, de planta. Al final optó por Pardeza. ¿No? Aquellas remontadas fueron de los grandes hitos en la historia del Madrid, aquella época de remontadas. Y... Aquellas remontadas que tienen su lado negativo. Porque cuando había una remontada es porque... siempre que te dicen, sí, cuando hay una remontada es porque la hemos cagado antes. Claro. Pero bueno, la verdad es que el sentimiento en aquella es que cuanto más goles le metían al Madrid en la ida, mejor. Más divertido iba a ser la vuelta. Se iba creando... Solía haber 2 semanas. Entre la goleada en Alemania... Es que el Borussia fue 5-1. Sí. Lo que le metió al Madrid, ¿eh? Y el Madrid metió 4-0. Ese fue un momento de exaltación, claro, 5-1 en Alemania. La primera que yo recuerde era la del Derby County. La del Derby County, sí, que es un poco una proto-remontada. Y una última, Real Madrid-Celtic. Real Madrid-Celtic. Que son de antes de eso, que pegasteis como demonios, por cierto, las patadas. Bueno, yo no recomiendo que ese partido lo vean los menores. Dentro de la deportividad. La Quinta del Buitre triunfó con la cobertura de unos veteranos importantes. Hugo Sánchez entre ellos, Valdano, Gallego, que era un poquito mayor que Camacho, Gordillo. Cuando estos se retiran y ellos se quedan de bisabuelos, de abuelos de la mili, no fueron tanto. Alguna vez alguien me comentaba que fueron buenos hijos, pero no tan buenos padres, no en cuanto a ser, sino que les faltó carácter, les faltó colmillo. Sí. De hecho, de los 25 a los 30 no dieron tanto de sí como de los 20 a los 25. Esos primeros años. ¿No siguieron ganando ligas? Sí, pero no era lo mismo. Yeah. No era lo mismo. O sea, bien, es verdad que los que se fueron jugadores importantes. Eso es lo que le dio lugar a Hugo Sánchez de hablar que también hubo una quinta de los machos, que él se metía, claro, el primer macho sería él, ¿no? Pero ahí hablaba un poco de Maceda, a lo mejor de Juanito, de Santillana, que seguía todavía, Le acusaba un poco a la Quinta del Buitre de tener un poco menos de carácter, ¿no? Eso era lo que... Porque siempre aquel que es jugadores de estilo, con gusto, pues parece que tienen... Carácter tendrían todos, si no... Claro que sí. Es que aparte de todo, Hugo tuvo celos. Tuvo celos de Butragueño,
patológica. Y de hecho yo le hice una entrevista larga en El País y le gustó a él tanto, le gustó lo bien que, sí, que no le molestó, que la pegó en el vestuario y dijo, lo que queráis saber, mis razones, aquí están. Esta entrevista, la pegó en el vestuario. Y ahora decía, yo estoy harto de ser el que siempre saca 10 y el padre no le felicita y felicita al otro que saca 6. Quería irse a Italia a combatir con Maradona. Él quería ir al norte de Italia, me parece que tenía algo hablado con el Inter, pues era cuando Maradona estaba en Nápoles, y él veía ahí que ese era su nivel, y que aquí, sin embargo, estaba como de banderillero del Buitre. El Buitre hacía un regatito, se quedó en el estadio, y él había metido un hat-trick, y se le aplaudía y no... Hugo también fue un jugador muy valorado. Sí, fue un jugador muy valorado. Bueno, pero él sentía eso. Y otros sentían eso también, había una predilección por el Buitre justificada por el Ángel que él tenía como personaje, un carisma, que eso se tiene o no se tiene. El buitragueño dio muy buena medida cuando a todos os pasa, cuando te quitan, cuando eres mayor y te quitan. Y además le quitó Valdano. Fíjate que se llamaban socios. Le llamaba socios. Sí, a Valdano, íntimos. Y él tuvo que tomar una decisión dura. Y a veces le decía, cada vez me cuesta más defenderte de mi familia. Porque claro, siempre la familia te está diciendo esto. Pero él apeló mucho a que cuando yo llegué se fue Santillana. Y Santillana me había dado a mí una lección de con qué caballerosidad. La verdad es que a Butragueño además le cogió joven, le cogió bastante joven. Y entonces apareció Raúl y le tocó salir y dio una muestra de... Y es un trance difícil para todo futbolista. En mi caso, por ejemplo, yo veía al señor Moloni pululando cerca de que tenía ganas de hablar conmigo, pero no sabía cómo hacerlo. Y entonces se ponía colorado cuando me encontrábamos. El hombre sufrió mucho para decir cómo se lo digo. Como le digo que este año va a ser el último y que... No, me dijo, si quieres ir jugando puedes irte donde tú quieras, al Valencia o al que no sé qué, lo que quieras. Pero si quieres seguir con nosotros, vas a pasar a estar cerca de mí. Y eso habla también de uno, ¿no? De cuando llega el momento de aceptar, ¿no? También Entonces fuimos a Lancaster, para decírmelo fuera, siempre lo cuento como un hecho cariñoso. Pero te costó, digo. No, te gustó, yo tenía por eso, claro, pero es que tú tenías una especie de padre espiritual ahí que no todo el mundo tiene, ¿no? Y te daban... Pero en general es muy difícil. Es que te expulsan de un paraíso. El mejor ejemplo es Emilio que está representando al club de la mejor manera. Yo creo que es un ejemplo extraordinario no solo cuando han sido jugadores, han sido respetuosos con el club, y ahora que es un empleado que para mí representa al club de una manera extraordinaria. Y los otros desde la distancia yo creo que han sido correctos. Rafa, Michel, Manolo, son correctísimos, y que tienen su amor al club, eso es indudable, eso no se quita de la noche a la mañana. Tan profesional como en su época de futbolista en activo, ¿no? Digamos como usted, que no mete la pata, ¿no? Bueno, no te creas.